Oiga, y estamos aquí de regreso con este segundo capítulo de esta serie que estamos llevando a cabo en el marco de una campaña que desarrolla Agrosavia que se llama Consumo Bioinsumo. En el capítulo anterior pudimos ver que estuvimos en la empresa Fosfatos de Boyacá, nos metimos a una mina, extrajimos roca fosfórica y de esa roca fosfórica extrajimos esto, la fosforita, el fósforo puro, y lo vamos a traer aquí a esta planta piloto de compostaje, porque primero que todo les vamos a contar qué es el compostaje, para qué vamos a utilizar esto, para qué es bueno, por qué es chévere, por qué funciona, para que ustedes estén pendientes aquí en este nuevo capítulo, así que bienvenidos. Pero arranquemos por el inicio. ¿Qué es el compost? El compost es una mezcla que se hace entre materia orgánica y estiércol, o sea, caca. Usted se puede imaginar qué es esto tan asqueroso, pero bueno, funciona muy bien porque es para obtener un fertilizante. Se utiliza muchísimo para el tema de la agricultura y en este caso vamos a utilizar pasto cortado como materia orgánica y el estiércol de ganado bovino. Pero usted en su hato, en su finca, puede hacerlo con otros materiales, por ejemplo, cáscaras de fruta, vegetales que usted ya no utilizó, y puede utilizarlo con el estiércol de algún tipo de animal que usted esté teniendo en su finca, pero es muchísimo más provechoso hacerlo y se utiliza muchísimo más en la agricultura con la boñiga de la vaca. Bueno, en este primer proceso estábamos trayendo nuestro primer ingrediente de nuestro suculento plato, que es el compost, y en este caso utilizamos el estiércol de ganado bovino. Pero ustedes en sus fincas también pueden utilizar, por ejemplo, gallinaza, pueden utilizar estiércol hasta de conejo, pueden utilizar. Para mayores rendimientos y para mejores resultados se utiliza la de ganadería bovina. Bueno, y nosotros aquí trepados en este tractor vamos a descargar nuestro segundo ingrediente, que es el material vegetal, que es nuestro pasto cortado. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y son dos componentes para el compost, y son nitrógeno y carbono. El carbono nos lo dan las materias oscuras, como por ejemplo el estiércol. Y el nitrógeno nos lo dan el material verde, como es por ejemplo nuestro pasto cortado. Para que usted elabore eso allá en su finca, en su hato, tiene que tener en cuenta que son 2 partes de nitrógeno por 1 de carbono. Eso traducido en términos coloquiales son como un carretillado de estiércol y 2 carretillados de pasto cortado. O bueno, de la materia orgánica que usted vaya a utilizar. Oiga, párale bolas porque ya vamos a empezar a hacer nuestra preparación, ya vamos a empezar a mezclar todos nuestros ingredientes. Aquí ya tenemos la fosforita y ya podemos empezar a aplicarle este mineral. Entonces nos lo vamos a llevar para empezar a mezclar, así que háganle. Ya tenemos nuestro pasto seco, tenemos nuestro estiércol y tenemos la fosforita. Aquí ya podemos empezar a aplicarle fosforita. Hay una prueba que se llama la prueba de puño y con eso vamos a medir la humedad del estiércol. Entonces, a mí ya me capacitaron para eso, yo soy bueno. ¿Cómo nos damos cuenta del grado de humedad? Pues que la bolita que estamos despichando no se desmorone, no se riegue, sino conserve una forma así como si fuera una plastilina. Y podemos ver cómo al apretarla se escurre un par de goticas de agua. Si sale mucha agua es porque tiene exceso de humedad. Si salen unas poquitas goticas quiere decir que está en el punto que necesitamos para empezar a hacer la mezcla. Así que hágale. En esta oportunidad vamos a construir una pila de aproximadamente unos 3 metros
cúbicos. Para eso vamos a utilizar 100 kilogramos de fosforita. Entonces toca empezar a esparcirla para poder empezar a mezclar. Así que párele bolas que esto no es tan sencillo. Esto tiene su ciencia. Oh, sí, señor. ¡Puf, puf! Este trabajo a pala es muy berraco. Va a tocar solicitar la ayuda de un amigo. Oiga, ya nos queda la última paladita para terminar de conformar nuestra pila y quería explicarles algo que es bien importante. La forma piramidal en la que queda la pila no es algo que haya quedado ahí coincidencialmente. Vinimos y tiramos este arrume de materia orgánica y eso quedó así. No, la forma piramidal asegura conservar el calor en el centro de la pila, producto de la degradación de la materia orgánica que hacen los microorganismos. El proceso de volteo consiste en empezar a revolver muy bien la mezcla por dos razones importantes. La primera, porque es que el calor está en el núcleo, en el centro de nuestra pila y se está compostando realmente hacia adentro. Y lo que está afuera no está teniendo ese proceso, por lo tanto se revuelve, se homogeneiza esa mezcla para que empiece a tener de una manera más uniforme ese proceso de compostaje. Por otro lado está el tema de las bacterias que están trabajando dentro de nuestra pila. Es como los seres humanos, necesitamos oxígeno para desarrollarnos, para poder vivir. Eso necesitan las bacterias para seguir trabajando. Necesitamos oxigenarlas. ¿Qué pasa si no hacemos este proceso que debería hacerse en un determinado tiempo, dependiendo del volumen de la pila? Pueden ser 5, 6, 10 días, pero hay que hacerlo y es muy importante porque si no se hace, esas bacterias se mueren. ¿Y qué pasa? Se empieza a dar un proceso en el que van naciendo nuevas bacterias y va un proceso de pudrición, entonces va a afectar nuestro producto y va a afectar, por ejemplo, la salud de las plantas, va a afectar la salud de los productores que están aplicando esos fertilizantes. Vamos a estar midiendo la temperatura para ir monitoreando cómo va nuestro proceso. Tenemos dos termómetros, uno de 25 centímetros y uno de 35 centímetros. ¿Por qué? El más corto, vamos a verificar la temperatura que hay en las primeras capas. ¿Por qué? Porque a esa altura todavía el viento alcanza a penetrar un poco, entonces puede que la temperatura esté un poquito más abajo. Y la temperatura del núcleo tiene que estar a 60 porque si está a menos de 55 grados ya no va a matar los patógenos que necesitamos que mate y aparte de todo eso puede ser una señal de que le falta oxígeno y sin oxígeno no está todo el proceso para convertir todo el tema del compost. Eso nos va a ayudar muchísimo a que se vea de manera granulada, que se convierta como en suelo prácticamente. ...60
grados centígrados. Ya llegamos a los 60 grados centígrados. El termómetro más corto nos va a indicar aproximadamente unos 10 grados menos. Ya está llegando a 50 grados centígrados. El compostaje no es algo que se haya inventado Agrosavia. Ay, no, sí, se inventaron el compostaje. Pues no, resulta que el compostaje es algo que se viene trabajando muchas décadas atrás y es como cuando, por ejemplo, nosotros le lanzamos a una plantica, por ejemplo, una cáscara de mandarina y eso se va a degradar, pero va a tardar muchísimo tiempo. ¿Qué es lo importante y qué es lo chévere y lo innovador que está haciendo Agrosavia en este proceso? Es acelerar ese proceso de degradación a través de todos estos componentes, a través de todos estos elementos que se están integrando, produciendo esas altas temperaturas para matar esos patógenos del suelo que no nos van a servir, empezar a oxigenar esas bacterias para que empiecen a actuar. Pero ojo, el compost no pueden ir a tirarlo hacia la topa tolondra a los cultivos, no, señor. Eso tiene un proceso y tiene un orden que hay que seguir específicamente, y es que hay que hacer un análisis de suelo primero para saber qué cantidad le he hecho, cuánto tengo que fertilizar, por qué y todo ese tipo de cosas. Entonces, para eso vamos a seguir las recomendaciones del ingeniero agrónomo con base en el análisis de suelo que hagamos. Ahí sí podemos empezar a aplicar. Bueno, hemos llegado al final de este segundo capítulo bien interesante, bien importante, desde la planta piloto de compostaje de Agrosavia, Centro de Investigación Tibaitatá. Queremos agradecerle a todos estos personajes que estuvieron acompañándonos, a Marcos, a Héctor, a John, que nos enseñaron todo este proceso, unos personajes muy pilos. Y aquí nos vamos a ir en el próximo capítulo a los laboratorios, porque vamos a empezar a analizar cuáles son esas bacterias que están ocasionando todos esos estragos y que están generando esos productos que van a ser los productos del futuro. Mejor dicho, yo no quiero spoilearlos y no se pierdan el próximo capítulo en el cual vamos a enseñarles muchísimas cosas y donde vamos a hacer es pura ciencia. Y hágale porque se vinieron las niñas. ¡Chao! Hágale para allá. Uy. ¡Hey!